Buenas tardes. En el marco de nuestro trabajo con la Cátedra UNESCO Sinvestav, Globalización y Educación, hoy tenemos el privilegio de conversar con la doctora Rocío Amador Bautista. Es doctora por la Universidad de Burdeos y ahora investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bueno, buenas tardes, doctora. Gracias. Y mi primera pregunta es doble sobre el tema de la educación virtual y también de las reformas jurídicas educativas. ¿Cuáles serían a futuro las principales problemáticas de la educación virtual en el sistema superior mexicano? Y si las reformas jurídicas recientes en la educación superior le parecen adecuadas para apuntalar el proceso de cambio en este nivel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con el Departamento de Investigación Educativa y pues tener esta posibilidad de reflexionar sobre esta problemática mundial que no es precisamente nueva, pero sí tenemos que tener algunos puntos de referencia para pensar el futuro. Sabemos que la informatización y la automatización de la sociedad inició en el siglo pasado. Ha sido un tema fundamental en las políticas, principalmente de los organismos internacionales que son la UNESCO, la OCDE, la OIT, la IUT, porque es un sistema muy complejo en el que precisamente están involucrados gobiernos, empresas públicas, privadas, toda la industria del mundo tecnológico y, por supuesto, las instituciones de educación superior, que en el caso mexicano es un sistema muy complejo porque tenemos universidades autónomas, estatales, politécnicas, etc. En este marco político internacional quiero destacar dos cosas. Una, que en 1998 la UNESCO organizó la primera conferencia mundial donde se establece precisamente la creación de las universidades virtuales. Es un punto que me parece muy importante destacar en términos políticos, porque pues se ha planteado la importancia del desarrollo de las universidades virtuales a un futuro corto, diría yo, que es el establecido por los Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030, pero que por supuesto con la larga historia anterior y lo que viene, que seguramente será un desarrollo impresionante y expansión de las tecnologías, hay dos problemas fundamentales. El primer problema es el problema de la ética y el segundo de la seguridad en las redes. Y con tal propósito de enfrentar estos dos grandes problemas, se crearon precisamente dos leyes. En las leyes que propuso la Unión Europea, el Parlamento Europeo, sobre la ley de ciberseguridad y la ley de ética. Ambas en el mismo año, 2024. Es reciente, a pesar de haber tenido discusiones y debates, precisamente en las dos primeras décadas de este siglo XXI. Y esto pues tiene proyecciones muy importantes en el sentido de la regularización y el control y la búsqueda de equilibrio entre los poderes, precisamente orientados por las políticas internacionales de los organismos a los que me he referido. En cuanto a las reformas jurídicas recientes en la educación superior, ¿usted piensa que son adecuadas para apuntalar el proceso de cambio en el nivel nacional? Con respecto a la problemática específica de México
en cuanto al desarrollo científico, tecnológico y de innovación, pues el panorama es muy amplio. Como he dicho, la diversidad de universidades pues exigen precisamente una legislación que fue aprobada en 2021, la Ley General de Educación Superior, donde se hace bastante énfasis en la importancia del desarrollo de infraestructura, de acciones concretas, de desarrollo de equipos tecnológicos, etcétera, en cuanto a el desarrollo precisamente de la ciencia básica y aplicada, y que en este caso es importante observar que la Ley General de Educación Superior incluye ya en esta ocasión precisamente todo lo que tiene que ver con la revolución digital, digamos. ¿Qué significa esto? Pues impulsar, esto lo digo en el papel, es decir, una cuestión es un decreto, es una ley, otra es la problemática real, en tanto que la diversidad de las instituciones no tienen todas las mismas condiciones de desarrollo tecnológico, y si bien la ley establece que es importante impulsar la investigación, la docencia, la extensión del uso de las tecnologías digitales, en este caso, pues está en marcha apenas, y que en un periodo de apenas 3 años, pues si bien se ha invertido mucho en tecnología, no ha sido suficiente para cubrir el territorio nacional con las perspectivas que se tienen precisamente de llegar a todas las instituciones. Muchas gracias. Con la educación virtual, uno de los riesgos es la brecha digital. ¿Y cuál sería entonces su opinión respecto a la política reciente desde 2018 para la atención a los grupos vulnerables? La problemática de grupos vulnerables en nuestro país es enorme. Seguramente es de los países que enfrentan una gran polarización en términos de personas integradas en la sociedad, y me refiero a la educación, a la cultura, a la economía, etcétera, y grandes sectores de grupos de población marginada, es decir, que superan o están por lo menos el 50% de personas en esa situación. En 2018, justamente se emitió la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Pero en 2024 se reformula esta primera ley, porque la primera era muy acotada, es decir, se refería a personas con discapacidad, personas mayores y mujeres. Entonces estaba demasiado acotada a criterios muy específicos. En la de 2024 es mucho más amplia la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y en consecuencia se crea un Consejo Nacional precisamente para enfrentar la discriminación, que este consejo es el encargado precisamente de definir políticas, estrategias y acciones. ¿De qué? De la discriminación racial, o sea, por origen étnico, de una discriminación pues por género también, para incluir a más. O sea, a diferencia de la anterior ley, esta está permitiendo pues incluir muchas problemáticas: violencia de género, violencia sexual, violencia económica, marginación del empleo, etc. La problemática es muy compleja. Si bien se han impulsado programas de apoyo con becas para apoyar estos sectores, resulta de todas maneras bastante difícil poderles resolver toda la problemática. Las becas han estado orientadas, que yo creo que con acierto, para financiar programas educativos. Eso significa que las personas, en el interés de poder obtener un recurso económico en sus casas, lo deben hacer precisamente a través de programas educativos. Pero el problema de la marginación social, la discriminación y todo lo demás es muy complejo. Esperemos que se resuelva por el bien de la sociedad mexicana. Agradecemos a la doctora para su participación y no sé si quiere agregar algo a esta entrevista.
Sí, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad de referirnos a esta problemática que generalmente ha sido a veces acotada solamente a un enfoque pedagógico, pero me parece que su trascendencia social, a las que me he referido, las dos problemáticas, como la ética y la ciberseguridad, hoy es un problema grave. Los jóvenes tienen acceso a las redes digitales con una libertad pues impresionante, sin tener conciencia de las consecuencias que esto tiene para su vida personal, educativa y social. La ética está en este caso en juicio porque atenta contra la dignidad de las personas. Muchas gracias y espero que esto se difunda para que los jóvenes tomen conciencia del uso de las redes sociales. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por su atención.